De vida, de responsabilidad civil, de gastos médicos, de accidentes personales, de casa. ¿Con qué seguros cuentas? ¿Conoces sus beneficios? De acuerdo con la Conducef, un seguro es una inversión que te permite contar con un respaldo frente a situaciones inesperadas y salvaguardar tu bienestar y el de los tuyos. Sin embargo, en México, 54 millones de adultos no cuentan con ningún seguro. Cifra alarmante si se toma en cuenta que esto implica que en caso de un imprevisto no tienen una protección financiera que les ayude a afrontar alguna emergencia o pérdida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la principal razón por la que los mexicanos no contratan un seguro es su costo. Según esta encuesta, el 26% no ha contratado un seguro debido a que los desconocen, 24% estima que no los necesita o no le interesa tener uno. El 11% de los encuestados indicó que no les han ofrecido un contrato. 5% señala que la principal razón es que no confían en las aseguradoras y solo el 4% mencionó otros motivos no precisados. ¿Por qué contratar un seguro? ¿En qué me debo de fijar antes de adquirir uno? ¿Cómo elegir la mejor opción? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán si los seguros son un lujo o una necesidad. ¡Qué interesante! Y además hay seguros, bueno, no se imaginarían ustedes hasta para qué. Digo, como los que se han puesto de moda alguna vez, que las piernas de tal futbolista, que si la melena de tal actriz. Bueno, esos suenan medio a juego, pero no se crea, no se crea. Casi todo, o todo, ¿no? Es asegurable. Así que hoy nos van a decir cuáles serían los seguros básicos, los que de veras tenemos que tener. Pues cuáles son ya, más que nada, ¿verdad? Un adornito, qué tenemos que leerle a los contratos, porque ahí es donde el diablo mete la cola, y pues esperamos que ustedes también nos cuenten sus propias experiencias. ¿Tiene o no un seguro? ¿Por qué? ¿Cómo le ha ido? ¿No le cumplieron? ¿Sí le cumplieron? ¿O a la mera hora leyó letras chiquitas que no había usted detectado? Y bueno, vamos a estar transmitiendo, ya saben, también totalmente por Facebook Live, por si ahorita tiene que salir corriendo, pues hasta en su teléfono nos va viendo. ¿O no, mi querida Sandra? Muy buenos días, saludos a todos. Miren, ya aquí, por ejemplo, ya nos están siguiendo en la transmisión y nos están dejando abajo sus comentarios. Jero Sánchez, Luis Alberto Alvarado, Edith Rangel, Luis Antonio Flores, Angélica Virgen, Antonio Hernández, Leticia Lorenzo y Mari Carmen. Saludos a todos ellos, más los que se vayan acumulando. Gente que desde el día de ayer ya nos dejó sus comentarios y sus preguntas para nuestros invitados del día de hoy en el tema de los seguros. ¿Usted tiene seguro? ¿Lo ha utilizado? ¿Qué se le hace más importante asegurar? Siendo prácticos, ¿qué pondría como prioridad para asegurar? ¿Qué dudas tiene? Todo eso lo vamos a resolver aquí, así que no se pierda ni un minuto de este programa. A través de internet también nos puede seguir en nuestra página www.canal11.mx/diálogos. Ya decía Fer hace ratito en el enlace que hicimos, nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica, así que hay muchas formas de estar en contacto con nosotros y aquí lo esperamos. Y agradecemos la presencia de nuestro público en el estudio, todos ellos que vienen a escuchar y a participar también con sus dudas y con sus comentarios. Ya nos contarán sus historias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Oye, pues agradecemos a nuestro público aquí, allá, acullá y a nuestros especialistas que hoy, bueno, no saben, les vamos a hacer muchas preguntas. No, por favor, no se rían si suenan tontas, pero es que está uno en blanco. Esto, sí. Y entender el desglose de la tarjeta de crédito, olvídense, es imposible. Está con nosotros José Antonio Martínez Dacal, secretario de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, sección Ciudad de México. Muchas gracias, José
José Antonio. Y está con nosotros Ángel Méndez, gracias por estar aquí, especialista en finanzas, profesor de la Universidad La Salle. Oigan, primero, y para que todos estemos como en el mismo tema, vamos a ver esto que preparó nuestro equipo de producción acerca de algunos de los tipos de seguros que hay, los más comunes. Vamos a verlos. Pues mira, básicamente tenemos una división para los seguros en lo que son los seguros para personas y los seguros de daños. Los tipos de seguro que tenemos, si hablamos del tipo de seguro de personas, tienes seguro de vida, seguro de retiro, seguro de gastos médicos para cubrir enfermedades, seguro para cubrir accidentes que las personas podamos sufrir o enfrentarnos. En cuanto al seguro de daños, tenemos seguro de automóviles, seguro para la casa habitación donde vivimos, seguros para las oficinas, los edificios, las empresas, las industrias, en fin, prácticamente todo lo podemos asegurar. ¿A través de quién puedes comprar el seguro? Nuestra recomendación en la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas es que lo hagas a través de un experto. Y los expertos somos los agentes de seguros y agentes de fianzas, que somos más de 50,000 en nuestro país, que tenemos una autorización que tenemos que estar renovando cada 3 años, que nos tenemos que estar capacitando y formando para poderle dar a los clientes las mejores alternativas. De la misma manera, también tienes la libertad de contratar tu seguro a través de un banco, de alguna tienda departamental, por internet. Hay centros donde puedes llamar vía telefónica y lo puedes contratar. A través de las tarjetas de crédito se ofrecen muchos seguros. Hay una gran variedad de opciones donde comprar tu seguro. Lo importante es que tengas un seguro que te vaya a funcionar y que cubra las necesidades que vas a tener. Es que ese es el asunto. Sí. Que sí funcione, que cubra mis necesidades y no como, ¿para qué, verdad? Oye, ¿te han llegado así preguntas de las más básicas, Sandra? O yo me arranco con el promedio de los mexicanos, ¿compramos o no compramos seguro? Sí, arráncate porque todo el mundo dice que están atentos al tema y ahorita conforme se Primero, vaya ¿cómo nos comportamos? ¿De veras estamos tan mal asegurados como decían los números del principio? Yo llevo en la actividad de intermediación de seguros cerca de 18 años. Sí he notado una evolución del mercado. Sin embargo, sigue siendo un mercado, vamos a decirlo de esta forma, sigue siendo un mercado en desarrollo en lo que es la concientización y el entendimiento de qué seguros se necesitan, para qué los necesito y cómo los adquiero. Sí he notado una evolución positiva, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Ok. O sea, ha crecido el mercado, pero sí, todavía no es de que cada mexicano tenga un seguro, de ninguna manera. Exactamente. Es un tema que causa inquietud, decían ahora, bueno, ya hay muchas preguntas. Hay mucha cuando gente. Se acuerda uno. A mí me pasa mucho en las reuniones sociales, ¿no? Me siento con amigos, me siento con familia y invariablemente es, mira, la gente de seguros hoy, y me empiezan a llover preguntas, ¿no? Se habla mucho del tema. Sin embargo, no es algo que esté en la cabeza de la gente o que se vea como una necesidad financiera básica, como decir, tener una tarjeta de crédito, tener una cuenta de banco. Es decir, todavía los seguros hace falta dar ese salto de calidad, de entender precisamente para qué sirven y cuándo es conveniente adquirirlos y de qué manera, ¿no? Tómalo. Nos van a ir explicando eso poco a poquito. Porque justamente eso es lo que nos sí, dicen aquí, que han surgido diferentes seguros tal vez a lo largo de este tiempo que mencionabas, porque si se nos viene a la mente primero nada más es el seguro del auto, el de gastos médicos, pero hay una cantidad de opciones pensando en el seguro para viajes, en el seguro, en seguros más pequeñitos que a veces ni conocemos ni sabemos que podríamos incluso acceder a ellos de forma muy económica. O que tienen una temporalidad, ¿no? Sí, el seguro de estoy enviando un paquete, claro, ¿no? Sí, ¿cuáles serían, de veras, maestro, los básicos, como para empezar a pensarle? Es importante señalar que a las personas les interesa más asegurar su auto, y más porque los obligan, que cualquier otra cosa. El seguro de auto, digamos que es el más popular, y repito, porque de alguna manera los están obligando a tenerlo.
¿Quién lo obliga cuando lo compramos en mensualidad? Sí, claro. Pero ahora cuando ya es a crédito, es por ley, ¿no? Es por ley, claro. Uy, pero yo conozco un chorro que no traen ni el seguro mínimo para gastos y eso daños ya a debería de ser terceros. incluso factor de multa, ¿no? Por ejemplo. Claro. El de la responsabilidad a terceros y no, nada más tener nuestra póliza en el maletín, de eso es suficiente, ¿no? Pero también tenemos que ponernos a pensar de que podemos generar daños, ¿no? Y debemos de estar cubiertos. Básicamente la gente ve el de automóvil como básico y algunos otros de vida, ¿no? Que son los que a lo mejor son los más populares en ese sentido. Pero a mí sí me gustaría iniciar diciendo que un seguro es una inversión. Y el problema de los seguros en México está más orientado a la falta de educación financiera. Soy profesor de finanzas y durante todos estos años es muy difícil cambiar el paradigma o el chip a la gente de que entienda que un seguro es una inversión. Es protección a su inversión. Una inversión que pues les costó trabajo conseguir una casa, un auto, sus bienes patrimoniales, la vida propia, la enfermedad. ¿Qué tal que se esfuma? Y de repente ya no hay nada y la gente pierde patrimonio, ¿no? Entonces debemos de empezar por ahí, es una inversión. Y el seguro va a depender de las necesidades de cada quien y del presupuesto de cada quien. Es que ahí está también el detalle, ¿por qué están tan disparados los precios de un mismo tipo de seguro en un lugar y en otro? Claro. ¿Se acuerdan que había un pequeño seguro que se volvió un tiempo obligatorio en la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba DF? Que es que porque así, y no sonaba mala idea, ¿eh? Era como nada más de daños a terceros. Si te daban un golpe, ya no te tenías que pelear con nadie, ya no acababas en el MP. Es más, ya ni le hablabas al ajustador. Tú decías, me pegaron y había alguien que te respondía. Claro. ¿Sí me explico? Por el golpe. ¿Por qué no siguió adelante eso? Nadie peló. Y era súper barato, ¿eh? Sí, siguen existiendo y depende mucho de las cláusulas del contrato del seguro que nosotros vayamos a contratar. Debemos de ser muy cuidadosos al momento de seleccionar primero la compañía aseguradora, hasta dónde nos va a proteger y cuáles son las condiciones y los beneficios que vamos a obtener al pagar una póliza de seguros. Que ya no se ha hecho popular, ¿no? A lo mejor pegamos y háblale al ajustador y ahí estamos las horas esperando. Hubo un tiempo que luego las el golpe aseguradoras... no es ni lo de la prima, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y mucha gente dice, no, mejor aquí nos arreglamos y el seguro pues ni lo tocamos, ¿no? En el mejor de los casos, pero, a ver, hablemos del de auto que dices que es el más común, pero luego no te arreglas, la otra persona no tiene seguro, vas al MP y se vuelve un viacrucis porque ni tu aseguradora te paga. Yo solo una me ha pagado porque era así muy claro que tenía yo la razón. El MP dijo, no, sí tiene la razón, pero entre que se quedaron el auto y hasta el autobús de pasajeros allí y demás, pues es terrible. Y hay quien no paga hasta que no ganas el caso supuestamente ante el MP y el otro paga. Es una lata eso, ¿por qué? A ver, teniendo un seguro de responsabilidad civil, a ver, y yo he visto, hablando de cultura de seguros, ¿no? He visto situaciones de accidentes en donde las dos personas tienen un seguro de responsabilidad civil y sin embargo hacen lo posible por no involucrar a los seguros, o uno se quiere fugar o uno no quiere saber nada, digamos, de la resolución del choque en sí, teniendo un seguro de responsabilidad civil. Eso es para colgarlos. Y eso pasa muchísimo. Pero, bueno, porque supuestamente el transporte público hasta en colectivo firman seguros. Pero cuando uno de los dos no trae seguro, olvídenlo de que uno cobre el golpe, ¿eh? Es una lata. Y en cambio con esta otra propuesta que era además miserable porque eran creo que 140 pesos por todo el año, pero una locura, ya quedaban todos de forma asegurada en que ya te pagaban el golpe fuera lo que fuera. ¿Por qué no hay un acuerdo para que alguien le responda a uno? Bueno, yo entiendo que la primera vez que se intentó implementar el seguro de responsabilidad civil obligatorio en la Ciudad de México, bueno, pues fue una decisión política que se canceló. Sí, en todo ese el mundo momento, le ¿no? puso el pie y demás, que pero esto no era beneficiar ilógica a la industria privada y que esto era un negocio privado y entonces ¿por qué el gobierno le iba a hacer el caldo gordo a las aseguradoras, ¿no? Eso fue un poco el argumento del liderazgo político de la Ciudad de México en ese momento.
En prácticamente todo el mundo desarrollado y en muchos países de nuestro entorno latinoamericano, el seguro de responsabilidad civil es indispensable. Y cuando en esos lugares te para la policía, te va a pedir no solamente la tarjeta de circulación y la licencia, sino el seguro. te va a pedir el seguro. Y los 3 documentos son igualmente importantes. Y hay de ti donde choques y no lo traigas, ¿eh? Pues Una estás cosa en un por el problema estilo. legal importante. Bueno, aquí entonces fue un rollo político y lo echaron para abajo. Es correcto. Pero oigan, qué coraje que no le paguen a uno el golpe. Adelante. Oigan, miren, hay hasta ahora siento una como animadversión. Exacto. Pues claro. Como que la gente en general comenta hacia lo negativo y las experiencias negativas que han tenido con aseguradoras. Es que uno cuenta mucho las malas experiencias, Por ejemplo, aunque haya muy buenas. Aquí dice María Isabel, lamentablemente las aseguradoras mexicanas son un fraude hacia su percepción. No puedes confiar en ellas, te transan. Las aseguradoras de automóviles no hacen válido tu seguro. Y bueno, son un negocio redondo, es la percepción de ella. También Cris Arroyo dice, en la sociedad más grande, la estadística de quejas por incumplimiento, que casos de respaldo trae como consecuencia la falta de credibilidad en aseguradoras y la adquisición de pólizas. El día en que se garantice el 100% del cumplimiento por parte de las aseguradoras, entonces dice que habría crecido la tasa de asegurados en el país. Otra cosa que nos ha sucedido en otros programas con temas similares, la gente dice que no puede pagar. Miren, Ali dice, ¿cómo pagar un seguro con el salario mínimo? Yo como músico ni seguro social tengo. Todo esto lo vamos pues a responder más adelante porque da para mucho, y también escuchar casos en donde sí les hayan cubierto para que nos digan en qué casos les ha ido bien y por qué sí recomendarían que hayan dicho, me salió perfecto. Bueno, no se vayan, hoy estamos hablando de seguros. Sé un conductor responsable. Toda persona que maneja un automóvil corre el riesgo de provocar un accidente y debe hacerse cargo de reparar los daños causados a terceros. Por ello, es mejor contar con un seguro. Si tu auto no cuenta con seguro de responsabilidad civil, infórmate, compara y contrata. Un seguro es una inversión que protege tu estabilidad económica y la de tu familia. Cuando ocasionas un accidente de auto y no tienes seguro, los daños materiales y los gastos por lesiones los deberás pagar con tu dinero. El presupuesto parte de la idea fundamental de hacer conciencia de cómo administramos adecuadamente nuestros recursos familiares, en este caso. Es muy sencillo. Tú tienes que considerar cuáles son tus ingresos totales en el mes. Tienes que hacer un análisis sobre cuáles son todos tus egresos llamémosle fijos, aquellos que no puedes prescindir de ellos, como, no sé, la renta, alimento, vestido, transportación. Y después, pues también pensar en la posibilidad de la adquisición de pues, una protección. El tema de los seguros habla sobre prevención. Estamos cubriendo riesgos de todo tipo. Pensemos en los básicos que son salud, en primer lugar, cobertura de patrimonio. Partimos de la base de incertidumbre. En realidad no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si tú sabes que puede suceder una eventualidad, pues tú lo tienes que contemplar dentro de tu presupuesto. Es lo último que dejamos, ¿no? Ni siquiera nos pasa por la mente el hecho de cubrirnos ante este tipo de situaciones. Primero tienes que pensar en un seguro como una inversión. La mayoría de las personas lo ve como un gasto. Pagar una prima y es dinero que se va y muchas veces incluso ya ni siquiera lo volvemos a ver, pero lo tienes que contemplar como una inversión más. El no cubrirte, llega la contingencia y te va a salir muchísimo más caro que si tú tienes esa protección. Entonces, si tú puedes, con disciplina financiera, ir construyendo poco a poco tus fondos para ir cubriendo patrimonio, créeme que es una inversión de la cual no te vas a arrepentir. Disciplina financiera. Ay, pero si para la comida tenemos disciplina, compañero. Qué cosa más difícil. Pensando, Fer, en verdad, últimamente me he topado con muchas historias muy tristes de personas jóvenes de mi edad que han adquirido enfermedades, que se han enfrentado a una serie de gastos verdaderamente inalcanzables. Pierdes el patrimonio familiar. A cada ratito te llegan, no sé a ti, pero a mí, que comparte esto, que una cadena de ayuda, que la rifa, que estas empresas que han surgido de fondeadoras. Terrible.
porque gente que no pensamos que a ciertas edades o en ciertos momentos nos va a pasar algo difícil. Y hasta ahorita y a la edad que tenemos, a la que sea. Incluso gente que ha dejado hijos, o sea, porque pues te mueres, y hijos que se quedan pues de repente sin poder cubrir sus gastos. Entonces, también ese es el otro lado realista de la moneda. O sea, hay dos cosas que observar por lo que nos está diciendo la gente. Por un lado dicen, no puedo pagar, pero por el otro es, si te pasa algo grave, tampoco vas a poder pagar. Oye, y para ti, ¿cuáles serían los básicos? Digo, evidentemente el del auto te lo encasquetan, ¿no? Pero si fuéramos personas sensatas y muy disciplinados, ¿cuáles serían los verdaderamente básicos para tenerlos y empezar a contemplarlos? ¿Cuándo se puede hacer esta inversión? A ver, cada persona y cada familia y cada situación es totalmente diferente. Voy a aventurarme a más o menos generalizar. A ver, los seguros se compran en función de los riesgos a los que estoy expuesto. O sea, esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, el seguro cubre riesgos, es decir, cosas que pueden afectar mi patrimonio, pero que no es seguro que pasen. Esas serían certezas. Eso no lo cubre un seguro. Cubren los riesgos, lo que es posible, probable que pase, pero no seguro. Entonces, ¿por qué la gente compra primero el seguro del coche? Porque tiene la percepción de que es mucho más fácil tener un accidente del coche o que te roben el coche. Sí, claro. O sea, entonces la percepción de la persona que compra el seguro es, ¿dónde tengo yo más riesgo? En el coche, compra su seguro de coche. De acuerdo. Si tienes una inversión como un coche, bueno, pues compras un Mira, seguro. qué interesante, de acuerdo, Pero tienes tu casa, por ejemplo. Tienes tu casa con contenidos, esa casa puede ser afectada por un incendio, puede ser afectada por un terremoto, puede ser afectada por una fuga de agua. Robo. O por robo de la casa. Pero eso no lo vimos como tan... No lo percibimos como un riesgo. Y sin embargo, es un riesgo tan fuerte como el de tener un accidente en el coche. No percibimos muchas veces tener un seguro de gastos médicos privados si nuestras posibilidades económicas lo permiten, porque entiendo que no es un seguro un poco barato y accesible, porque finalmente se trata de cubrir medicina privada con esos seguros. Pero sin embargo, mucha gente no percibe un riesgo de enfermarse. El seguro de vida todavía es más complicado porque menos percibimos la posibilidad de fallecer. Es decir, aquí en México somos inmortales, no queremos, no, y ¿sabes qué? Y no enfrentamos el tema. Se cree que es un mal gasto porque estoy abone y yo ni lo voy a disfrutar. Entonces ahora hay estos otros seguros donde abonas, pero en algún momento también, en alguna edad, puedes recibir hasta con intereses lo abonado. Creo que ese es muy interesante, ¿no? En la parte del seguro de vida que tiene ahorro, a mí me gusta comentarle a mis asegurados que desde el punto de vista estrictamente de riesgo tienes dos riesgos, ¿no? Uno es el riesgo de morirte y dejar desprotegido a la gente que depende de ti. Y el otro riesgo que tienes, y es un riesgo, es cuánto tiempo vas a vivir sin tener, digamos, ya de jubilado, digamos, sin tener un ingreso asegurado. Terrible. Y cada vez vivimos más años. Eso es una buena noticia, pero la mala es de que no trabajamos hasta el final de nuestras vidas, sino que se supone que aspiramos a una jubilación y a estar retirados. ¿Dónde vamos a sacar dinero para vivir durante todo ese tiempo? Son dos riesgos desde el punto de vista técnico, ¿no? De seguro. Qué fuerte. Entonces serían como los básicos. Los básicos, exactamente. Bueno, y si estamos hablando de un empresario, pues también es asegurar su empresa, asegurar a los socios de la empresa. Es decir, hay muchísimos. A los socios. Claro. Porque se puede ir todo al demonio, ¿eh? Imagínese. Bueno. Imagínate una situación en donde haya 5 socios, ¿no? Y fallece uno, y los herederos de ese socio... ¿Ya no quieren? Pues no, o sí quieren, pero no quieren los otros socios lidiar con los herederos de ese fallecido. Bueno, pues hasta eso se cubre. Yo conocí un diario digital muy famoso que a un socio lo secuestraron y se fue al caño el trabajo de tantos años porque dijo, se la libró afortunadamente, pero dijo, me voy a otro país, con permiso me llevo mi dinero. Claro. Y se hizo un lío. A ver, ¿qué más te preguntan? Hablando de las personas mayores, nos dice Abelina, quiero preguntarles a los especialistas, ¿es viable que una persona de 71 años pueda adquirir un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de vida? ¿Y en qué consisten, hace otra pregunta más, los microseguros? Bueno, nos empezamos a preocupar en la contratación de un seguro ya cuando tenemos el problema encima. Sí. Y eso nos va a incrementar muchísimo el costo, vamos a pagarlo, igual y a lo mejor nos cubre, pero con un monto muy alto. Aquí vuelvo a lo mismo, es el tema de la prevención.
Es el tema de anticiparse y con tiempo suficiente para que cuando nosotros, obviamente no estamos esperando que llegue un acontecimiento de esta naturaleza, pero existe la probabilidad de que se dé. Entonces, ¿por qué no cubrirnos? ¿Por qué no anticiparnos? ¿Por qué no prever esas posibles situaciones para que ya cuando llegue la contingencia, pues estemos cubiertos? De eso se tratan los seguros. Muchos ya quieren contratar justo en el momento en donde se da el acontecimiento. Sí, bueno. Ya nadie nos va a cubrir. O en muchos casos va a ser muy alto el costo, ¿no? Entonces, es bien importante, yo lo menciono constantemente, el tener esa cultura de prevención, pero de erradicar todo. Esta señora, bueno, ya no lo adquirió antes y el día de hoy tiene 70 años, como nos lo plantea. Si es una persona sana al día de hoy, puede adquirir pero es seguro por la edad. Sí, por el riesgo. Está fuerte. Y el de vida más, porque pues es lógico que mientras más grande sea uno, el más... El de vida y el de gastos médicos. Además, claro. A ver, explíquenos esos, de que hay como tabuladores que llegando a tal año, uno brinca el tabulador y se va casi al doble lo que hay que pagar anual o mensualmente. Así le pasó a mi abuelita, que Exacto. tiene 85 años. Y o sea, de los 84 a los 85 creo que le aumentó un 30% el de vida. Sí, o sea, terrible. Porque claro, va aumentando la probabilidad de que se muera, pero sí le dicen que no lo deje eso? De pagar. Porque brinca no solo a los 85, brinca a los 30 y a los 40, una cosa así. Es que hay factores de riesgo. Ajá. Esos factores de riesgo son los que de alguna manera están determinando esas escalas. Obviamente una persona joven, una persona con una esperanza de vida muy amplia, con una vida sana, pues puede adquirir un seguro relativamente económico que puede pagar a lo largo de su vida y sin ningún problema. Pero esos manejan bien alocado y uno ya no. Ese es otro factor. Ese es otro factor a considerar. Mamá con hijos no maneja alocado, entonces pues le pueden bajar algunos seguros, ¿no? Claro, y al momento de contratar, pues obviamente van a ser cuestionados en el sentido de pues, tus hábitos, ¿no? Porque también la compañía de seguros lo que busca es que no suceda el acontecimiento, porque pues entonces no va a haber ganancia para ellos. Yo te voy a cubrir, pero tienes que tener cierto perfil también, ¿no? Oiga, pero están vendiendo algo que no existe. O sea... No, sí existe. Pues no es tangible. El riesgo es parte de la vida. Estamos como apostando, exacto. ¿Se fijan? Es un asunto ahí complicado. Estaba yo leyendo que de los seguros, por ejemplo, empezaron de alguna manera cuando transportaban mercancías, por ejemplo, los árabes, sí, claro. Y decían, vamos a repartir la carga mejor porque era muy valiosa, entre 10 o 12, porque si asaltan uno, pues por lo menos las otras 11 partes se salvan. Claro. Casi siempre lo primero que se aseguró eran cargas, ¿no? Exactamente. Oigan, a ver, otra cosa, en orden, ¿a quién tenemos que asegurar primero en una familia? ¿Y de qué? ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿De qué asegurarían a qué? A ver, para ser sensatos. ¿Cómo nos vamos organizando? Vámonos organizando. Bueno, pues el jefe de familia, la cabeza, el poder económico, debería que puede ser la mamá o el papá, pero quien lleve ahí la mayoría del dinero a la casa. El proveedor, al final del día, el proveedor del recurso. ¿Seguro de vida? Seguro de vida, seguro ante enfermedades y ante accidentes, porque volvemos a lo mismo. No se trata de no asegurar la nada, se trata de cubrir y proteger algo que puede llegar a suceder. Cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos sí de una probabilidad de algo que pueda suceder negativo, pero igual no puede suceder. Eso es lo que no entendemos de administrar un riesgo. La diversificación sí es otra herramienta para poder mitigar un poco. A ver, ¿cómo es eso? Diversificar, como decíamos, sí, claro, repartir. No vamos a poner los huevos en la misma canasta, repartimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en una familia, pues sí buscamos que el ente proveedor sea el que tenga a lo mejor la mayor cobertura, pero también debemos de pensar en la mamá, que es la que se encarga de cuidar a los hijos, por ejemplo, en la casa, o viceversa, a los propios hijos, la educación de los hijos. La educación, híjole, ese es otro. ¿No sería ya un básico? De hecho, sí, en las universidades lo que se maneja es el seguro de que si el que paga fallece o llega a tener alguna contingencia de ese tipo, los estudios del chico están totalmente cubiertos. Pero a ver, hay unos en los que le abonas durante un tiempo para que puedas cubrir la prepa. Hay otros para que le abonas un tiempo, pero finalmente el dinero está de este lado, ¿no? Pero ¿a poco las universidades ya ofrecen ese tipo de seguros? Sí. Para no quedarse bailando con la colegiatura. Sí, exactamente. Parte del servicio que ellos proporcionan de educación, pues también se les ofrece un seguro a los estudiantes. Se les cubre incluso el trayecto de su casa a la escuela. Está interesante. Se incluye también la parte del proveedor del recurso.
de orfandad en las escuelas, ese es el que mencionaba, en donde pues da cierta tranquilidad, entonces ya no está desamparado. Por otro lado, yo puedo crear una especie de fideicomiso, no es lo mismo, pero es un fideicomiso en donde yo voy a aportar cierta cantidad de dinero a un administrador de ese recurso para que en cierto tiempo yo tenga una cantidad, ya sea para el pago de los estudios universitarios de mi hijo o simplemente que tenga un patrimonio cuando salga a la universidad. Son instrumentos que hoy en día afortunadamente ya se pueden hacer a la medida. ¿Cómo sabemos que eso que estamos ahorrando sí nos va a alcanzar? Porque las colegiaturas están subiendo de forma intempestiva, ¿eh? Es una cosa preocupante, lo van midiendo con cálculos, con esa ojímetro o cómo le hacen. Sí hay proyecciones. Hay gente en las compañías de seguros que se dedica precisamente a estimar cuánto podría llegar a valer cierto acontecimiento en el futuro. Oye, me imaginé a Moni Vidente haciendo cálculos, ¿no? O sea, no. Pues seguros, con la inflación se mide también. Los seguros no es una ciencia exacta, es decir, el riesgo se mide en base a estadísticas, ¿no? Vamos o sea, decían, bueno, la gente joven maneja más loca, pero la gente mayor pues tiene más posibilidad de que le dé un infarto. Todo esto se maneja en base a estadísticas. Ahora bien, en el caso del ahorro, sí, se proyecta cuánto ahorro necesito para un objetivo, educación, retiro, compra de casa, etcétera, de acuerdo a los datos que conozco hoy día, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años. Estamos hablando de proyecciones a lo mejor a 10, 15, 20, 25 años. Claro. Ahí es donde es muy importante darle mantenimiento a esa póliza. Estas no son pólizas que se compran hoy y nos vemos dentro de 20 años. ¿Pero cómo se le da mantenimiento? Revisar precisamente cómo son las circunstancias económicas año con año y hacer ajustes en las aportaciones. Por supuesto. Mire usted, no se puede, se debe además. Cada año que te dan tu libretita esta con pues lo que es la póliza, la carátula, ahí va cambiando. A veces te avisan que tuvieron que subir porque ya la inflación no es lo que era, ¿verdad? O sea, en el caso, digamos, de los planes de ahorro, que es de lo que estamos hablando en este momento, que normalmente van pegados a un seguro de vida. Sí. Ahí se hacen proyecciones y ese dinero la compañía de seguros lo invierte en una estrategia definida por la propia compañía de seguros o definida por el cliente, dependiendo del plan de que se trate. Pero claro, se toma en cuenta la inflación del momento, cuánto cuesta una carrera en el momento o cuánto va a costar dentro de 15 años, por ejemplo, pero no sabemos exactamente cuánto va a costar. Pero es una aproximación. Oigan, tenemos que ir. Una pregunta, ¿y a poco la inflación que dicen que hay ahorita en México es real? Hasta se rió Ángel, pues sí, porque imagínense que hacen una media entre lo que han subido los chones de nylon, ¿no? Y los BMW, y entonces ahí pues sale una inflación que la verdad algunos me han dicho a mí que no lo refleja. La mejor forma de medir la inflación es preguntarle al bolsillo. Eso es lo más exacto, lo más real. Porque yo puedo escuchar mucha información económica, estadística, pero lo real está aquí en el bolsillo. Pregúntenle al bolsillo y hagan una estimación. Es a lo mejor un tema que puede llegar a ser no de difícil comprensión para muchos, son temas de carácter financiero, sí, valor del dinero en el tiempo, el dinero no es lo mismo hoy que mañana. Pero y que va a cambiar. El gasto del día, ya con eso sabe uno dónde anda parado. Luego uno no sabe por qué no te alcanzó, si el mes pasado sí te había alcanzado. Exactamente. Con lo mismo. Oigan, miren, aquí Lucila Sánchez nos dice, tengo epilepsia controlada entre otras enfermedades, motivo por el cual sigo pagando un seguro de vida. Pero estoy insegura de continuar, ya que no sé a quién se lo pudiera dejar. ¿Sigo o no con mi seguro? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Aquí hubiera estado muy bien, Lucila, que nos ayude, si nos puede volver a llamar con su edad y si tiene o no tiene hijos. Pero con estos datos podríamos responderle algo. Y que se pudiera convertir en un seguro de ahorro y vida. ¿Le recomiendan seguir pagándolo? Habría que conocer primero de qué plan se trata, porque los planes luego de ahorro tienen costos de cancelación anticipada, ¿no? Pero, oiga, si no sabe ni a quién heredarle. Es que ahí está el tema, ahí es donde se necesita conocer el caso más en particular. Por ejemplo, no mantiene a nadie, pero a lo mejor tiene propiedades que le van a heredar a alguien. Transferir la propiedad de esas casas, por ejemplo, o de algún terreno, lo que sea, cuesta dinero. Es decir, tener un seguro de vida no solamente para cubrir el salario o para cubrir el ingreso, también es para cubrir los costos de morirse, que perdón. Sí. Ahorita regresamos, eso sonó bien rudo, pero hay que hacerlo.
El seguro de vida brinda protección a quienes dependen económicamente de una persona en caso de que ésta llegue a faltar. Si el asegurado muere, se otorga la suma asegurada a sus beneficiarios. Y si el asegurado continúa con vida al vencimiento del seguro, se le entrega la suma asegurada para cubrir sus necesidades en el retiro, la vejez y la continuidad de los estudios de los hijos. Con un seguro de vida podrás contar con un aliado que te ayudará a que tus familiares sigan contando con tu protección económica. Este fin de semana, en punto de las 11 de la mañana, desayuna en compañía de los conductores de Diálogos. El sábado nos hablarán de cada una de las emociones que prevalecen en nuestra vida y cuál es su función. Las emociones son la respuesta de las sensaciones agradables y desagradables que experimentamos. Difieren en intensidad y duración y nos ayudan a afrontar determinadas circunstancias con mayor o menor éxito. ¿Enojo, tristeza, miedo, alegría? En ti, ¿cuál es la emoción que prevalece? Escríbenos a las redes sociales. El domingo hablaremos de un tema que a muchas personas les puede parecer poco relevante: el tiempo libre. ¿Eres de las personas que vive ocupada la mayor parte del día? ¿Cuántas horas dedicas a hacer lo que en realidad te gusta? ¿Sabías que por salud mental es necesario utilizar adecuadamente nuestro tiempo libre? Momentos de ocio o administración del tiempo libre es nuestro tema. Compártenos tu opinión. La póliza es un contrato que haces entre la compañía de seguros y el cliente que necesita asegurar algo. Pensando que yo quiero asegurar mi coche, entonces yo necesito tener esta póliza que es, como lo dije, un contrato que dentro del contrato viene todo lo que se va a cubrir y todo lo que no va a estar cubierto en tu póliza. Entonces tienes coberturas y exclusiones. Ahí se explica con detalle cómo va a funcionar el seguro, qué es lo que necesitas hacer, cuál es el alcance de la aseguradora y cuánto es el monto total que te puede pagar la compañía de seguros por ese daño que vayas a sufrir. Ahora bien, la prima de seguros es esta parte de dinero que yo como cliente, como asegurado, le tengo que pagar a la compañía de seguros para que mi seguro funcione. Si está la póliza pero no se paga la prima, no hay cobertura. Para que pueda funcionar la póliza, tiene que estar pagada esta prima. Hoy estamos platicando de seguros y bueno, ¿qué es lo que nos aseguran, no? Hay que leerle, hay que no leerle. Hemos tenido buenas, malas experiencias. Empezamos contigo, Rafa. Platícanos, ¿cuál es tu caso? Pues esto es lo más sencillo. Quisiera referirme a lo que estaban diciendo los compañeros en el panel, porque dicen que no hay concientización, y yo diría que no hay sociabilización de los términos en los que ellos manejan. A veces son tan complicados que la gente ni siquiera trata de leer lo que está. Ya ni lo intentamos. No, porque no está en un idioma común, sino Google no tiene traductor exacto de leguleyo a cotidiano. Exacto, o sea, en idioma perro, vamos. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que queremos nosotros los asegurados, queremos que nos indiquen con manzanas y con naranjas, ¿sí? ¿Qué es lo que sí tenemos y derecho y qué es a lo que no tenemos derecho? ¿Has tenido alguna buena o mala experiencia? Claro. Yo encontré un seguro que tenía mi padre y entonces lo quise cobrar por $1.5 million de pesos. Voy a la aseguradora y me dicen que sí me lo van a pagar $1,300 pesos. Ah, con razón todavía nos saludas. Pero a ver, ¿por qué 1,300 pesos? Porque vino la devaluación. Ah, y entonces ese fue otro asunto. Ese detalle, ¿sí? Tan chiquito, no se lo dicen a nadie. Pero no es la devaluación, fue cuando le quitaron ceros, ¿no?
¿sí? Ahí O sea, sí nos la cagó a todos el depreciación, payaso, la depreciación del dinero fue tal que pero a los asegurados no les dijeron, ¿sí? Claro. Y entonces tú te encuentras eso y dices, ya me saqué la lotería, ¿no? A ver, allá una ayuda. Se avisó con tiempo que iban a hacer lo de los pesos. Yo, porque recuerdo, a mí me tocó, fue un tragedión para todos. Por ejemplo, mis padres decían que ya tenían para vivir y luego terminé yo manteniendo la casa con un raquítico sueldo, de veras. Ahí que se tendría que haber hecho, volver a la aseguradora y decirle, oiga, están diciendo en la tele y en el radio que van a desaparecer 3 ceros. ¿Eso cómo me deja a mí? ¿Habría forma de arreglarlo? Yo comentaba en el segmento pasado que es muy importante el mantenimiento de las pólizas. Es decir, ahí, a ver, voy a dividir la respuesta en 2 partes. La primera parte del comentario, totalmente de acuerdo. Hay que saber explicar. Ese es un reto de parte de los profesionales de seguros, de los intermediarios de seguros. Tenemos el reto de estar siempre al día, siempre capacitados y tener la capacidad de explicar de la forma que el cliente necesita las condiciones de su póliza. Son contratos muy complejos, no pueden ser de otra manera. Sin embargo, sí podemos hacer de nuestra parte una traducción de una forma que sea comprensible y también contar con la responsabilidad del asegurado de leer las condiciones generales de la póliza. Es decir, y esto pasa lo mismo con cualquier producto financiero, no solamente seguros. Segundo punto, lamentablemente en ese caso pues no hay mucho que se pueda hacer ya pasando la situación, es decir, bueno, pues eran $1,000,000 de pesos del principio de los años 80 que se convirtieron en $1,000 a principios de los años 90. Esa es la realidad. ¿Qué faltó ahí? Faltó mantenimiento de esa póliza por parte de un profesional. Es decir, o sea, además nos tenemos que asegurar, o le tocaba al profesional echarle una llamada a su asegurado. Esa es la Oiga, responsabilidad. le van a comer el mandado, joven, porque hay algunas que te llegan a mandar ahora que es más fácil un correo electrónico, donde dicen va a subir por estas razones, pero no siempre sucede. Sí, como dices, es bien importante quién te está acompañando pero en entonces este ahí aquí, proceso. imagínate que hubiera sido Estados Unidos, él demanda al que vendió la póliza y no asesoró. es que Aquí hay un caso parecido. Perdón. No hay una demanda como tal, digamos. Es decir, al final del día la responsabilidad es compartida. Es decir, el propio asegurado también tiene que estar al pendiente de sus productos financieros, de su cuenta de banco, etcétera, ¿no? Es una obligación ética del que vendió la póliza estar dándole seguimiento a esa póliza a lo largo de la vida de la misma. Es que mira, aquí hay un caso, Pascual Yáñez nos dice, cuando trabajaba me dieron un seguro por invalidez, el cual yo pagaba quincenalmente. Cuando me jubilé hice todos los trámites necesarios para cobrar mi seguro, pero me dijeron que ya no aplicaba porque yo tenía 72 años y que era hasta los 66, pero nunca me informaron nada. ¿Por qué pasa eso? No, ahí tendría que haber estado enterado tanto él que tenía el seguro como la persona que se lo estaba proporcionando de que tenía un límite de edad. O la empresa que le proporcionaba. Por eso, pero falta de uno puede información. demandar porque no te informaron, porque o la respuesta va a ser que no leyó usted el papelito, o qué te dirían en todo caso, Ángel. Es que hay una obligación por parte de los dos. La compañía de seguros tiene la obligación de acompañar al asegurado, no nada más es vender la póliza y me desaparezco. Correcto. Es darle un seguimiento, acompañamiento, comunicación al final del día. En el pasado a lo mejor era un poco más difícil a través de una carta, pero hoy en día es más fácil a través de las tecnologías el estar al día con las compañías de seguros y esos ajustes ya nos están llegando y nos van a decir, oye, por inflación va a haber un ajuste a tu póliza. Hoy, por cuestiones de tecnología y de comunicación, ya hay más contacto entre unos y otros, pero también hay una relación también, una obligación por parte del asegurado de mantenerse, porque contrato la póliza, la meto en un cajón y me olvido. Correcto. Pasa el tiempo, saco la póliza, me siento millonario. Yo me siento millonario porque contraté una póliza de 1,300,000 hace 30 años. No, espérate, con 1,300,000 hace un año a lo mejor estás comprando las mismas cosas hoy con 1,300,000. Eso es a lo mejor lo que no nos explicaron. Las finanzas hoy en día están siendo aterrizadas para que todo el mundo las entienda.
Y aquí yo los invitaría mucho a que se acerquen a instituciones financieras, a la Conducef propia, donde hay talleres de finanzas personales. Las finanzas ya no son exclusivas de las grandes corporaciones o las empresas. Ahora son finanzas para todos y a todos nos va a afectar de alguna u otra manera. Entonces nos debemos de informar. Hay talleres de verdad gratuitos en donde nos aterrizan todos estos términos. No nos van a hablar con tecnicismos. Y otra cosa muy importante, cuando estén con su agente, no se queden con ninguna duda, no hay dudas tontas, no hay preguntas tontas. Pero es que como hay cosas que uno nunca ha sabido, seguramente al ver este programa, ahorita ya muchas personas van apuntando qué es lo que tiene uno que preguntar, pero vamos, esto no se lo imagina uno antes, ¿verdad? Tenemos hasta un simulador, ¿no?, de Conducef. Claro. A ver si nos lo pueden poner. Es que de veras es bien interesante y está hasta en internet, claro, que nos enseñen a usarlo. A ver, vamos a ver. Aquí en la Conducef tenemos 2 simuladores relativos o que tocan el tema de seguros. Tenemos el simulador comparador para seguros de automóviles. Es como su nombre lo indica, es una herramienta que te permite no solamente saber cuánto te cuesta un seguro, dadas las características de tu vehículo, dada tu edad, dado el estado de la república donde lo piensas asegurar, sino que también te va diciendo qué seguros hay comparables con el que tienes. Muchas veces, y la gran diferencia con otro tipo de simuladores, es que algunos que se anuncian en internet te dan el más barato, nada más. Este te da los diferentes precios que existen, pero además te va diciendo en qué se diferencian. A veces por 200 o 300 pesos más puedes alcanzar una mejor cobertura o puedes tener un servicio adicional como puede ser grúa o automóvil cuando el tuyo está en alguna reparación. Entonces es un simulador comparador, por un lado. Tenemos el de gastos médicos mayores, que además te va explicando qué es un coaseguro, qué es una prima, cómo funcionan, porque a veces la prima puede ser baja, pero el coaseguro es alto, o a veces el coaseguro es bajo, pero la prima es alta, y también te permite, dentro de tu rango de edad, si eres soltero, si estás casado, si tu esposa tiene además, tienes hijos, te permite estas coberturas familiares, vamos a llamarle así, y cuánto pagas por cada cobertura. Y entonces te dice cuánto costaría, pero además de cuánto costaría, te dice las compañías aseguradoras que te ofrecen el servicio. Tú de manera adicional das un dato importante, que es cuánto quieres pagar de coaseguro. Te vamos explicando qué es un coaseguro, te damos un ejemplo y en función de eso te hace el cálculo y las opciones de mercado. En estos simuladores yo diría que son de tercera generación, que estamos ya sacando y que empezamos desde el año pasado, damos conceptos de educación financiera. Entonces se cubren las dos vertientes. Fomentar que el usuario conozca el producto que va a contratar, lo compare, y por el otro lado sepa qué representa pues cada término en el seguro. Y de manera adicional, pues hace escasos 15 días lanzamos esta plataforma para calificar el servicio que te dio tu ajustador en un siniestro de automóviles. Entonces prácticamente en materia de seguros tenemos estas 3 herramientas que te permiten no solamente simular un seguro, su costo, sino también compararlo. Pues a entrarle, y si uno no sabe cómo, darle un codazo al sobrino, al nieto, al hijo, para que nos vayan guiando y todos aprendemos. ¿Tu caso, Berenice? Hola, buenos días. Soy Berenice Martínez. Yo soy agente de seguros de GNP. Como asegurada, tengo un plan de ahorro educativo para mi nena. Es un ¿Qué plan... edad tiene tu nene? Perdón que preguntemos esto. No se preocupe. 6 años tiene mi nena. Y ya es prudente empezar, porque mientras más pronto, pues de menos es la mensualidad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de hecho, el plan de ahorro yo lo inicié cuando ella tenía 1 año y medio de edad. De plan. ¿Y para cuándo piensas ahorrar? ¿Para hasta la universidad o la prepa o qué? Para la universidad lo voy a recibir cuando ella cumpla 18 años para poder
con ese dinero poder solventar los gastos de la universidad. ¿Y en estos años no ha habido así descalabros como cuando se nos fue el dólar a 20 y algo? No. Que dijeras, híjole, ¿le tenemos que subir a la mensualidad o algo? No, de hecho fue una mensualidad la misma durante 5 años y ahorita ya se cubrieron esos 5 años y ese dinero ya se queda ahí para que se esté invirtiendo y esté generando rendimientos y esté creciendo. ¿Y cómo ya no estás abonando? No, ahorita ya no. Entonces, ese dinero ya ahí se queda. Nos explique eso, ya me gustó la idea. ¿Cómo? Digamos que vamos haciendo una bolsa, ¿no? Una vaquita, ¿no? Vamos pagando, digamos, durante los primeros años y llegamos, digamos, al límite al objetivo de ahorro un poquito antes de la cuenta y a partir de ahí dejamos que el producto financiero, es decir, los rendimientos o los intereses, vayan construyendo el resto del fondo. Pero el banco da una miseria por tener el dinero ahí quieto. Las aseguradoras normalmente invierten en instrumentos un poco más alto rendimiento que la banca, digamos, ¿no? En cuentas normales. Esa es como no tenerlo en un banco, sino en una inversión, o sea, una banca. Es un híbrido entre meterlo, por ejemplo, en una casa de bolsa, que es algo más volátil y más riesgoso, y meterlo en una cuenta de banco que es totalmente, digamos, fijo y totalmente predecible, pero muy poco. ¿Cómo qué tasas están manejando ahí? Depende, es muy variable, depende del tipo de inversión. Hay tasas desde muy conservadoras, rondando CETES, por ejemplo, 4, 5, 6%, y luego hay inversiones algo más agresivas para clientes que les guste ese tipo de inversión, que pueden superar, digamos, del 10% esperado, ¿no? Oiga, sí se invierte en CETES. Sí. Hijo, yo soy bien sospechosista, pero bueno. Digamos, CETES como estoy hablando de CETES como un punto de comparación. ¿Qué son los CETES? Bueno, pues es básicamente poquito arriba de la inflación oficial, ¿no? Entonces ese es el objetivo mínimo. Palabras que usaron ahorita y que sí nos quedamos todos de a 6. ¿Qué diablos es coaseguro? ¿Qué es retener una póliza? Así en palabras, pues de a pie. Ángel, ¿nos puede ayudar? Sí, es bien complicado, ahorita lo comentábamos. Terminología que se maneja en el medio, es bien complicado aterrizarlo para que nos quede claro. Pero dense su tiempo para que cuando ustedes estén frente a su agente, pues les explique, ¿sabes qué? Esta parte de coaseguro no me queda claro qué es. Y si no me quedó claro, vuélvemelo a explicar y explícamelo de otra manera, porque solamente así vamos a poder entender toda esta terminología que sí es algo complicada. Ahorita a ver si nos lo pueden explicar, sí, claro. Pues digo, con un ejemplo, ¿no? Un seguro de 1,000 pesos o algo así. Tal vez con un seguro de gastos médicos. ¿Cuál sería qué es un coaseguro, qué es un deducible y qué es la prima? Correcto. Ahí en uno de estos seguros nos puede quedar claro. Ahorita regresando al corte que nos lo respondan, Fer, porque ya tenemos aquí, ahora sí, se nos está juntando el trabajo de todas las dudas y también sobre los gastos médicos a partir de que lo contrato, ¿cuándo lo puedo usar o aplicar? Regresando respondemos. Ah, caramba, eso no sabía. O sea, no me puedo embarazar luego, imagínese. No. Ni enfermar. La información y la reflexión sobre los temas que te interesan están aquí en Diálogos en Confianza. El próximo lunes, el Dr. José Bandera nos hablará del manejo integral que se requiere para tratar el labio y paladar hendido. Este padecimiento es uno de los defectos al nacimiento más comunes y se calcula que afecta a 1 de cada 750 recién nacidos. Infórmate. El martes, descubre los beneficios físicos y psicológicos que tiene el que nuestros hijos realicen actividades físicas o algún deporte. Si bien es importante estimularlos, la sobreexigencia también tiene sus desventajas. Platica con Cristina Jauregui acerca de las expectativas de los padres respecto a las actividades deportivas de los hijos. El miércoles, hablaremos del desgaste físico y emocional que representa el cuidar de un enfermo. Preparar alimentos, procurar la higiene, acompañar a consultas y muchas actividades más pueden llegar a generar sobrecarga y sentimientos de soledad para el cuidador primario. Si has vivido esta situación, dinos qué hiciste. Marisa Escribano te espera. El jueves, en el marco del Día Internacional de la Juventud,
Conoce el trabajo que muchos jóvenes están realizando para mejorar su entorno. Es innegable que cuando se unen las ganas, el talento y la participación, se pueden generar proyectos de cambio en comunidades vulnerables. Acompaña a Fernanda Tapia. El viernes de pareja, nuestro tema es ¿cómo le digo a mi pareja que no quiero hijos? ¿Alguna vez te has planteado la idea de tener hijos? Si tu respuesta es no, ¿se lo has dicho a tu pareja? Decir no a la maternidad y a la paternidad sigue siendo un asunto juzgado como egoísmo e inmadurez. Comparte tu opinión con Carmen Muñoz. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Al adquirir un seguro educativo hay que considerar la suma asegurada, que es la cantidad que se quiere ahorrar. Se debe tomar en cuenta el costo de materiales y la inflación escolar, la cobertura, la periodicidad, la edad del menor asegurado, el plazo elegido, el sexo, edad y hábitos del contratante, así como su capacidad de ahorro. Ahí ya nos va quedando claro con todo este material de la producción. Y se quedó al aire la pregunta de que si nos podían con un ejemplo ilustrar lo que es la prima, lo que es el coaseguro, el deducible. Fíjate que acá nos quieren contestar, porque tengo, bueno, pues, y también sabes que de la venta de seguro. Y también es más, ya me andan convenciendo. Lo que nos están preguntando es lo de los gastos médicos, a partir de cuánto tiempo se puede, es decir, yo me aseguro hoy, pero cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente pueda yo usar el beneficio de... A ver, no, ahora sí que vámonos por partes, ¿sale? Primero, ¿qué carambas es coaseguro, mi querida Susana? El coaseguro es la parte que va a participar el asegurado, precisamente. El porcentaje, casi siempre eso en el coaseguro se establece a través de un porcentaje. Y por lo general es el 10%, el 5%, es decir, según. Si yo entro a un hospital, el seguro va a pagar el 90%, sí, pero a lo mejor aclara que mi coaseguro es del 10%. Bueno, lo primero es el deducible. O sea, se maneja un deducible y un coaseguro. El deducible viene siendo el porcentaje que se va a disminuir, o sea, que va a participar, bueno, que no se va a pagar por la parte de la compañía. Quiere decir que supongamos que yo tengo una suma asegurada de un millón de pesos, pero voy al hospital y gasto 500,000. Entonces, si yo tengo un deducible de 20,000 pesos, esos 20 quedan 480. Y de esos 480, si tengo el coaseguro, que es un porcentaje, es el 10%. Y eso es lo que se va a pagar por parte del asegurado. Es decir, yo pagaré 20,000 y aparte el 10% de cuánto? De 480,000. De 480, no de 500. Pero sí, está topado, a ver. Pero el coaseguro también está topado, precisamente para seguros que son muy amplios. Sí, o sea, que no se vaya a hacer una barbaridad. Tiene un tope que puede decir que puede ser de 35,000, 45,000. Pasando ese tope, o sea, el coaseguro, el tope, ya no le pueden cobrar más. El deducible se cobra por evento. O sea, si tiene una operación y esa operación causa más cosas después, el deducible ya no se vuelve a pagar. O sea, ya se paga siempre, la compañía de seguros le tiene que pagar toda la diferencia. Ah, ¿sí? Mire, ¿qué tal? Ahora, pero es bien importante que se fije uno cuando quiere, es que miren, en gastos médicos es muy importante fijar el deducible. ¿Y de qué va a ser cómo toma uno qué deducible debe uno usar? Depende de la persona a la que se le venda. Si le dices, mira, entre más bajo es el deducible, mucho más alto es la prima. La prima es el costo del seguro. Entonces, si el deducible es bajo, pues vas a pagar mucha prima. Entonces, ¿qué le sugerimos nosotros como asesores? Mira, ¿qué posibilidades tienes tú que en un momento de un evento tú puedas decir, tengo 40,000, 50,000 pesos y yo los puedo pagar? Bueno, ese es tu deducible. ¿Qué va a pasar? Que tu póliza, tu costo va a ser menor. ¿El costo Entonces, anual? Sí, es el costo anual, sí. Y esto se va, ahora lo que preguntaban de las coberturas, ¿cuándo se pueden usar? Precisamente cuando uno ofrece el seguro, les explica a uno qué coberturas tienen plazo de espera. Porque no todo. Esto sucedió hace muchos años porque antes la gente compraba un seguro de gastos médicos sabiendo que se tenía que operar y decía, no, pues compro el seguro y que me lo pague. Entonces se estableció unas que tienen tiempo de espera, que por lo general son 2 años. Sobre todo en mujeres, cuando depende de ciertas enfermedades. Si se enferman así, si
si le da un por ejemplo, un accidente. Eso no. Accidente es diferente. O sea, el accidente sí luego, ese es luego. Oigan, pero a ver, como que parto hay que esperar, ¿no? Y también parto, bueno, es lógico porque si yo, por ejemplo, ese es un es un gasto que te va a dar la compañía el de maternidad, es como un apoyo. No es un apoyo que te da. ¿Qué va a pasar? Que sí te pide que sean 10 meses. ¿Por qué? Porque si se embaraza la persona y dice, no, pues voy a ir a comprar mi seguro. No, eso no. ¿Por qué tienes que estar embarazada y tiene que ser el tiempo de espera? ¿Por qué normalmente pagan la cesárea pero no el parto natural? No, ¿Alguien sabe allá? La mayoría, el parto natural no te dan, pero ni las aspirinas. No, permíteme. Cuando tú cuando tú contratas un seguro de gastos médicos y está contemplada la maternidad tiene un costo, tiene una suma asegurada. Esa suma asegurada te la tienen que pagar, sea cesárea o sea normal. Pero no es, si hay una diferenciación. Pero es que tuviste gastos. Tuviste gastos. A ver. De hecho, el embarazo no se considera como una enfermedad. No, claro que no. Es una cobertura pero que si se hay da. Un gasto médico. Sí, es una ayuda, digamos. De hecho, en todas las pólizas de gastos médicos está incluida esta cobertura. Se tiene un periodo de espera de 10 meses precisamente porque pues no podemos, como dice Susana, ya me embaracé y compro mi seguro y ya me haré. Entonces, hay algunas aseguradoras, de hecho, se extiende esta ayuda. Normalmente son entre 15 y 25 mil pesos y hay otras aseguradoras que dan una extensión de esta maternidad, lo pagan hasta 45 mil pesos. En caso de cesárea. No, esta es una ayuda. Mis 3 hijos, Fer, fueron... ¿Mandé? Los 3 hijos que yo he tenido. ¿Fueron parto? Fueron cesáreas, pero me cubría lo mismo si era parto que cesárea. Sí, fíjate que no, es que yo tenía no. Y de hecho, por eso dicen también que ha subido tanto las cesáreas, porque muchos seguros no pagan el parto. Adelante. Quisiera agregar a lo que están aportando mis colegas. La cesárea se entiende como una necesidad médica. Lo que pasa es que muchas veces se ha abusado de la cesárea como una forma más cómoda de dar a luz. La cesárea tiene una cobertura más alta que el parto normal si la cesárea viene derivada de una necesidad médica, es un parto complicado, por eso tiene una cobertura mayor. Cuando es un parto natural o una cesárea que se hace de manera electiva por parte de la asegurada, entonces se pagan exactamente igual. Y quiero amarrar esto con lo que decía el presidente de la Conducef respecto al comparador de pólizas. Y lo que decías al principio, ¿por qué hay tanta diferencia en costos? Bueno, porque no todas las pólizas cubren exactamente igual. Efectivamente hay pólizas que tienen una ayuda de maternidad, ya que estamos hablando de esto, muy bajita, y hay pólizas que tienen ayuda de maternidad por encima de los 100 mil pesos. Naturalmente, los precios de las pólizas o las primas varían. También es muy diferente el precio dependiendo, como dicen mis colegas, de cuánto deducible y cuánto coaseguro yo solicito. A mayor participación del asegurado en un siniestro, es decir, en un evento, menor costo de la prima. Esa es la regla fundamental, ¿no? Okay. Otra pregunta que nos están haciendo para que también se vaya quedando el público tranquilo es que por quiénes están regulados las compañías de seguros, porque hay quien dice que contrataron un tipo beca, otros seguros de tipo que cubren los gastos de funeral, y que qué tan verídico es y qué tan cierto, sí, no se vaya a desaparecer esa compañía, ¿no? Exacto. Las aseguradoras están reguladas, o forman parte están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Y por lo tanto, ustedes pueden entrar en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y buscar si la aseguradora que le están ofreciendo está debidamente representada en esa. Si no está ahí, aguas. Si no está ahí, digamos, no está regulada por la autoridad mexicana. Para estar ahí tienen que tener algo que los avale, es decir, propiedades, tierras, no sé. Capital. Porque pues Capital tampoco son infalibles, tal vez se deshace la compañía, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho decir esto, no conozco yo una aseguradora que haya quebrado.
en la historia. ¿Ya ve que es un buen negocio? Pues si le digo que venden lo que no existe. No es porque sea un buen negocio en sí, pero es que inclusive las aseguradoras que llegan a ser mal administradas, pues pueden vender su cartera de clientes a otra aseguradora. Sí. Técnicamente, la regulación, eso no es mérito de las aseguradoras, es mérito de la regulación. La regulación está hecha de tal manera que hace imposible que una aseguradora quiebre. Precisamente porque estamos vendiendo seguridad a largo plazo. Eso es muy tangible. Bueno, todavía existen, hay para que le calculen, amigos, amigas, las 2 primeras aseguradoras que existieron. Todavía existen, ¿verdad? Y estaban en Inglaterra ahí. Bueno, y usted dirá, ¿y quién habrá asegurado el Titanic? A esto, el detalle. Estaban tan seguros de que no le iba a pasar nada que la propia compañía que lo construyó dijo, nosotros aseguramos la mayor parte y tómala. Así que hay que tener cuidado, no por mucha seguridad que uno tenga. Me iba a contar una anécdota de un caso. A ver, José. Sí, es un caso que tengo yo como asesor de seguros. Es una de mis clientes que en el 2013 fue operada de un cáncer de mama. Desde entonces la aseguradora pues cubrió todos los gastos, incluso el mantenimiento de esta enfermedad, o sea, estuvo pagando puntualmente por medio de reembolso, porque quiero comentarles, en gastos medios tenemos dos formas de resarcir los daños. Esto hay que escucharlo, ¿eh? Sí, una es el pago directo. ¿Qué es pago directo? Es que es convenio directo entre el hospital a la aseguradora. Y uno no saca ni un peso. Bueno, nada más serían el deducible y el coaseguro. Y el otro es el reembolso de los gastos. En este caso procede cuando el médico o hospital no está dentro de la red de esa aseguradora. Y entonces uno consigue las facturas, los recibos del doctor, tarará. Es correcto. Lo somete ante la aseguradora y ya ellos nos depositarán lo que sí procede. Sí, ese es el caso de mi cliente. Entonces ella incluso tiene... También quiero comentarle que en las pólizas de gasto médico existen niveles de hospitales. Tenemos un nivel alto, medio y bajo. Eso hay que revisar. Sí, entonces mi cliente tiene un nivel alto, entonces entran todos los hospitales, todos, hasta de los grandes, caros y todo eso. Sin embargo, mi cliente dice, bueno, a mí me acomoda más con mi amiga, la doctora X, y entonces ahí empezó a hacer su tratamiento con ella. Y como comentaba, este caso se venía pagando bien, todo bien, y de repente la aseguradora metió freno. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. Entonces empezó a pedir más requisitos de los normales, entre ellos estaban metiendo ya con la carrera del doctor. Yo siento que existen condiciones dentro de la póliza, yo lo manejo desde hace 33 más 12, 45 años. Manejo la cuestión de seguros. ¿Y eso se le hizo un exceso? Sí, entonces... ¿Pensaron que podía estar en contubernio con la dama para pedir o exigir más dinero? Pues pienso que por ahí va el caso, porque ya están pidiendo certificado del médico, certificado del hospital, de la clínica, porque no es un hospital, y es todo eso. Entonces ahorita tenemos en stand-by todo un proceso desde... gastos desde hace 1 año y 3 meses, más o menos. ¿Y dónde que no es barato? No. ¿Esto es normal, perdón, o puede uno ir a la comisión? ¿Qué? Sí, o sea, a ver, las aseguradoras están reguladas y por lo tanto tenemos a la Conducef, igual que con los bancos, ¿no? Pero Conducef es como un árbitro de buena fe. Pero sí, un poquito más de ¿quién dientes, podría? ¿no? Antes la Comisión Nacional Bancaria pelaba, ya ni las gracias le manda uno de regreso cuando manda uno una carta. Pero ¿quién podría ser como el mediador para que les explique cómo es que está pidiendo hasta el certificado del hospital? Pues como si no llevara ahí siglos. Sí. No, de hecho, esto ya lo están viendo a otro nivel, mi cliente ya lo está viendo de otro nivel, ya tiene su abogado. Y para porque ella tiene que seguir con su tratamiento. Entonces yo desde que tomé el caso ya le dije, mira, vamos a buscar hospitales con pago directo para evitar todo este problema. Pero ella estaba enamorada, estaba casada con la doctora, entonces siguió con esto. Pero hoy por hoy que ya vio que el caso ya se está complicando, entonces ya decidió
cambiar incluso de hospital. Qué ya lástima. Actualmente ella No ya se va, vale. ya va a entrar con ABC, ya encontró a un ecólogo muy bueno. Según ella, ayer precisamente me habló, me explicó mucho, estaba muy, muy feliz porque ya, pues ya el caso se va, va a ser por pago directo, ¿no? Y en caso de que me falle todo, ¿a poco tengo que pagar un abogado y ahora pelear? No, pues me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ahorita nos cuentas otra anécdota. Estamos a punto de salir a pausa, pero una llamadita breve, mi querida Sandra. Sí, justamente nos pregunta María González, tenía un seguro contratado para mi hija y le quitaron los 3 ceros al peso, la cantidad asegurada disminuyó muchísimo, se identificó con el señor que nos contó una historia similar, por eso hay que poner muchísima atención en lo que contratamos. Regresamos. Y darle mantenimiento. Existen varios tipos de seguros de daños para el hogar y coberturas que puedes contratar. Muchos de estos seguros incluyen servicios de asistencia gratuita, como plomería, reparaciones eléctricas, entre otros. Sigue siendo un mercado en desarrollo en lo que es la concientización y el entendimiento de qué seguros se necesitan, para qué los necesito y cómo los adquiero. Todavía los seguros hace falta dar ese salto de calidad, de entender precisamente para qué sirven y cuándo es conveniente adquirirlos y de qué manera, ¿no? El seguro de auto, digamos que es el más popular, y repito, porque de alguna manera los están obligando a tenerlo. Es muy difícil cambiar el paradigma o el chip a la gente de que entienda que un seguro es una inversión. Una inversión que pues les costó trabajo conseguir, una casa, un auto, sus bienes patrimoniales, la vida propia, la enfermedad. ¿Qué tal? El seguro va a depender de las necesidades de cada quien y del presupuesto de cada quien. Los seguros se compran en función de los riesgos a los que estoy expuesto. El seguro cubre riesgos, es decir, cosas que pueden afectar mi patrimonio, pero que no es seguro que pasen. ¿Por qué la gente compra primero el seguro del coche? Porque tiene la percepción de que es mucho más fácil tener un accidente del coche o que te roben el coche. Sí. Tienes tu casa con contenidos, esa casa puede ser afectada por un incendio, puede ser afectada por un terremoto, puede ser afectada por una fuga de agua, robo. O por robo de la casa. Pero mucha gente no percibe un riesgo de enfermarse. El seguro de vida todavía es más complicado porque menos percibimos la posibilidad de fallecer. Desde el punto de vista estrictamente de riesgo, tienes dos riesgos, ¿no? Uno es el riesgo de morirte y dejar desprotegido a la gente que depende de ti. Y el otro riesgo que tienes, y es un riesgo, es cuánto tiempo vas a vivir sin tener, digamos, ya de jubilado, digamos, sin tener un ingreso asegurado. ¿Por qué no cubrirnos? ¿Por qué no anticiparnos? ¿Por qué no prever esas posibles situaciones para que ya cuando llegue la contingencia, pues estemos cubiertos? De eso se tratan los seguros. Muchos ya quieren contratar justo en el momento en donde se da el acontecimiento. Sí, bueno. Ya nadie nos va a cubrir. O en muchos casos va a ser muy alto el costo, ¿no? Se trata de cubrir y proteger algo que puede llegar a suceder. El seguro de gastos médicos mayores, cuando alguien lo va a contratar por primera vez, un punto fundamental es saber a quién voy a asegurar. Un seguro de gastos médicos para edades jóvenes es un seguro muy conveniente, con precios muy accesibles, muy económico. Una póliza de gastos médicos mayores para una persona que tiene más de 65 años ya es una póliza que va a salir muy cara. Otra decisión importante es, ¿quiero una póliza solo para cubrirme a nivel México o quiero una póliza para poderme atender en cualquier parte del mundo, en Cuba, Rusia, Estados Unidos, España? Porque ahí hay una diferencia importante. Otra, mi póliza me permite tener acceso en todos los hospitales, en cualquier nivel de hospital, o mi póliza me restringe atención a cierto nivel de hospitales o solamente para atenderme en hospitales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por decir. Otro aspecto importante es tener claridad en mi póliza si me cubre todas las enfermedades o solamente ciertos padecimientos. Otro, mi póliza de gastos médicos me limita a tener acceso a una red restringida de doctores de la aseguradora, o bien yo puedo ir con cualquier doctor y yo elegir libremente el doctor que quiero que me atienda a mí o a mis hijos o a mi esposa. Son como que las decisiones que hay que tomar en cuenta. Lo más importante en gastos médicos es que
En primer lugar, que sea también una aseguradora autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 2, que sea una aseguradora que ya tenga cierto tiempo en el mercado. Otro punto importante es el momento de la renovación en gastos médicos. Los incrementos que hoy tenemos en nuestro país en las pólizas de gastos médicos oscilan entre el 8 y el 20% de incremento cada año. Entonces, es bien importante que revisemos cuáles han sido los incrementos de esa compañía de seguros con la que voy a contratar en los últimos años. De manera que yo tenga la tranquilidad que voy a poder mantener mi póliza de gastos médicos por varios años. Las pólizas de gastos médicos son pólizas que se compran prácticamente para toda la vida. Es muy importante retener la póliza. Nos estaban contando que como el del auto de daños a terceros sí es obligatorio, si te llevan al corralón, hasta incluso no solo te multan, afuera hay vendedores de seguros, de pólizas. Sí, porque pues ya saben que si están pescando. No puede salir el auto si no tiene su póliza de RC. ¿Qué y tal? Entonces ahí se los están vendiendo. A mí me ha tocado que me han hablado las personas que me conocen y me dicen, oye, tuve un problema, está en el corralón y ha sido un domingo y digo, ¿qué hago? Y entonces, pues bueno, busco la forma y los he asegurado, sí, porque no, precisamente no eso sale. es, sí, exacto, no salen. No sale el carro y son días que tienen que estar pagando. Oigan, a ver, importante. Allá que nos cuenten la diferencia entre gastos mayores médicos y otro de gastos menores, porque ahora también venden así para pues la consulta cotidiana y que la revisión y se quedó del también diente. pendiente qué son los microseguros, no sé si tenga que ver con esto. Cuando nos referimos a gastos menores, obviamente estamos hablando de situaciones que médicamente no son muy relevantes o que no generan una expectativa de complicación. Cuando hablamos de una enfermedad que ya presenta complicaciones, que puede derivar en muchas otras circunstancias, entonces ya estamos hablando de un gasto en términos de un mayor monto del seguro. También hablando de la parte de los microseguros, bueno, yo quiero también enfatizar en esto, las compañías de seguros forman parte de un sistema financiero. El sistema financiero controla, más bien regula todo este tipo de instituciones. Y sin embargo, en el mercado hay muchas personas que nos ofrecen instrumentos financieros y que terminan no estando reguladas, no estando legalizadas, por así decirlo, y pues terminan en el fraude. De ahí que muchas personas consideren que como no hubo un cumplimiento por parte de una compañía que supuestamente me vendió un seguro y no cumplió, bueno, pues entonces ya satanizamos a todas las demás. Es muy importante que nosotros consultemos en la página de la Conducef qué instituciones son las que están realmente reguladas y podamos establecer un contrato para que no tengamos ese tipo de problemas. Hablábamos de un microseguro, pero también aquí tenemos que hacer la diferencia. Caja de ahorro, por ejemplo, es muy diferente a un seguro y a lo mejor me va a vender algo que es muy parecido a la contratación de un seguro. Vamos a ahorrar de aquí para que tu hijo llegue a la universidad. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, es un fondo de ahorro. Y no los protegen, ¿verdad? No los protegen. ¿Se acuerda que no estaban ni regulados y fue un relajo, una serie de fraudes? Hubo muchas personas que consideraban que eso era un seguro y que les quedaron mal y obviamente ya desconfiaron de lo que era un seguro. Entonces, ¿en qué página revisamos que exista tal aseguradora que no está ahora sí que tachada, verdad? Está en la Conducef y está en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Perfecto, perfecto. Pero yo nomás les cuento algo, luego estas tarjetas que venden para ir a una consulta con un dentista, con un doctor y con un pago de una consulta bastante accesible. Lo mismo se lleva muy gratas sorpresas que termina usted yendo a la consulta gratuita de la farmacia, O sea, hay que calcularle bien. Pero eso no es un seguro, por ejemplo. ¿Mande? Eso no es un seguro. No, yo sé, esa es una tarjeta de servicio, digamos. Exacto, tenga mucho cuidado. Sí. Esa es otra cosa. Adelante. Miren, nos pregunta una persona, dice que mi hermano hizo un negocio con el banco, donde quedó como garantía la casa y el mismo banco propuso a una aseguradora. Al poco tiempo mi hermano falleció de un infarto y la aseguradora no cumplió, se negó a responder con el seguro contratado y hasta la fecha la escritura está en poder del banco. ¿Qué se puede hacer en este caso? Definitivamente, primero hacerlo por las instancias previstas, que es primero la Conducef,
y después del arbitraje de la Conducef, si falla a favor del asegurado, banco de nuevo, de la o del aseguradora. asegurado, y si el banco, digamos, no, o bueno, en este caso la aseguradora no reacciona, no, porque es finalmente un arbitraje, como bien dijiste. Sí, porque Conducef no tiene dientes, entonces pero llevarlo bueno, a la siguiente instancia, que ya con un fallo a favor de la parte del asegurado, ayuda evidentemente el juicio es mucho más sencillo. Que habría que diferenciar aquí, no me queda muy claro si se quedó como garantía la casa, porque a lo mejor por eso el banco se quedó con la casa y con las escrituras. Estoy entendiendo que es un crédito, crédito que el banco le otorgó a esta persona. Hizo un negocio con el banco. Pero sí, no, claro. Sí, habría que aclarar. Y la garantía era, pero así como cuando sacas una hipoteca, ahora te encasquetan la mensualidad con el seguro de vida. Eso es muy bueno porque al morir no dejas desprotegido a los que están viviendo en esa casa, o sea, tus hijos, esposos, sabrá Dios, y otra, no les heredas deudas. Y luego lo que das de mensualidad es prácticamente solo el seguro y le vas abonando muy poco, seguro y intereses. Pero aquí, en este caso, ¿ustedes cómo la ven? ¿Se puede pelear todavía o ya pasó un tiempo y entonces ya no se puede pelear nada? Lo que sí yo puedo decir es que la Conducef es una institución que se va a poner en medio del conflicto. No va a tomar parte ni de un lado ni del otro, y eso sí podemos tener toda la confianza del mundo. Esta instancia lo que pretende es analizar la situación y darle la razón a quien la tenga. Muchas veces no nos acercamos a ella por los trámites, no, créanme que es hoy en día algo que tenemos a nuestro favor. Llámese tarjeta de crédito, llámese un crédito hipotecario, llámese una póliza de seguros. En dado caso de que la institución financiera nos falle, nos quede mal, tenemos esa instancia y es muy recomendable acudir a ella, plantearle toda la problemática. La Conducef no va a decir, sí, yo te voy a proteger. No, espérate, vamos a analizar. Y ahora ya te escuché a ti, ahora vamos a ver la otra parte, vamos a analizar cuáles fueron las condiciones y vamos a ver quién está mal. Y créanme que se va a poner del lado de quien tenga la razón. Eso es algo que nos va a dar certeza y seguridad al momento de contratar un instrumento financiero. De quien tenga la razón legal, claro. Esto a veces no es muy justo. Acuérdense que no es lo mismo legalidad que justicia. Sí, claro. Por eso hay que leer bien los papeles. Si no, hay casos indefendibles. Adelante. Mira, esta llamada resume mucho de lo que el público nos está diciendo sobre sus bajos salarios, sobre que no les alcanza y de qué manera entonces se podrían beneficiar de un seguro. Aquí nos dice, mi mamá tiene un seguro, yo gano 3 salarios mínimos con una familia de 3 miembros. ¿Podrían ayudarme los panelistas con un ejercicio de cómo hacerle para tener seguro de casa, auto, gastos médicos? Y porque quiero sorprenderme. O si no fuera el caso de las 3 opciones, ¿cuál les sugieren? ¿Por dónde empezar? Aquí sí vuelvo a retomar el aspecto de la disciplina financiera. Les voy a comentar un caso. Nosotros estamos ganando 2,000 pesos y nos damos una vida de 2,000 pesos o más. Y gastamos y compramos los famosos gastos hormiga y no somos disciplinados a la forma de gastar nuestro dinero y siempre nos estamos quejando de que nunca nos alcanza. Ok, gano ahora 3,000. En vez de que yo sobreviva con 2,000, ¿qué hago ahora? Gano 3,000. Gano 3,000 o más con las tarjetas de crédito. Nunca nos va a alcanzar. Así nunca va a haber un sueldo que alcance jamás. Yo gano 10,000 pesos, pero me estoy dando una vida de 10,000 pesos. Oye, si tú vivías con 2,000 pesos, 3,000 pesos y ahorita ganas 10,000, pues tu diferencial te va a permitir, uno, ahorrar, prevenir, contratar un seguro, etcétera, etcétera. Pero realmente, por cultura financiera, por educación financiera, ¿cuánto realmente hacemos un presupuesto y cuánto realmente nos ajustamos a nuestra realidad? Que esa es otra cosa bien importante. Porque a lo mejor gano muy poquito, pero eso sí, tengo televisión de cable, ¿no? Ese no falla. O el cafecito, ¿no? O tal vez estoy el taxi, o cosas por el estilo. La más cara cuando podría contratar una oferta más barata, por decir algo. Hay alternativas. Porque bueno, pues uno quiere también, ¿no? Lo que ve uno y le gana a uno la tentación del consumismo. Pero es muy importante. Difícil. Sí, el consumismo es un factor, pero ahí viene la disciplina, porque a lo mejor yo ahorita gano 10 y vivo ajustándome a 2. Va a llegar un momento en donde mi capacidad de ahorro va a crecer.
y ya me podré dar esos gustos. Ya me podré irme al cine o gastar en otro tipo de cosas, pero no puedo hacerlo siempre y cuando yo esté gastando más de lo que debo. Y ese es un gran problema incluso con tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario, es un crédito que cuesta y es muy, muy alto el costo y termina comiéndonos lo poco que podríamos haber ahorrado precisamente para la prevención, ¿no? Oigan, ¿y no hay un seguro así como el Triple Play que le venden, ¿no? Que la tele, un combo, el internet y el teléfono, ¿no hay algún combo de seguros donde de una vez lleve? Sí, incluso cuando contratas varios con la misma compañía, pues ya te hacen ellos, ¿no? Una reduccioncita. No es exactamente así, pero bueno, es muy común el combo en los seguros de casa habitación y en los seguros de las empresas. Y también en menor medida en los seguros de los autos. Es decir, cuando yo compro un seguro de auto, compro lo que es los daños del automóvil o el robo del automóvil, pero también los daños a terceros. Eso ya es otro seguro. Pero también cubro los gastos legales. Eso es otro seguro. Es decir, ya es un pequeño combo. Eso sí casi siempre vienen juntos o se los recomiendan juntos. Ese es un combo. No se pueden comprar por separado. O sea, no puedo llegar yo y decir, quiero nada más el seguro de responsabilidad legal. Pero no me hacen un combo de los 3 autos que haya en una casa, por ejemplo, o de los 2 autos. Algunas aseguradoras manejan paquetes. Ah, sí. Ya ven, búsquenle, porque la cosa es rascarle. Una ya hay una sí, miren, acá nos preguntan, y creo que sirve para aclarar esto de los seguros de vida, porque se mencionó de los seguros de vida con ahorro. Sí. Pero no todos son así y creo que es la duda que tiene esta persona que dice, mi mamá tiene un seguro de vida pero falta poco para su vencimiento y ella preguntó si se le iba a dar lo del seguro y le dijeron que no y dice que si iba a recuperar algo de lo que había pagado y que no tiene derecho a nada. Me gustaría saber por qué. Hablando de combos, ¿no? Es decir, normalmente el seguro de vida en este país se vende como un combo de seguro de vida y ahorro. Y no todas las pólizas de seguro de vida se venden con ahorro y entonces ese puede ser un caso particular, habría que ver la póliza en concreto. Y hay otros que sí manejan ahorro, pero por circunstancias de la vida no se hicieron las aportaciones de una manera regular y entonces pues esa vaquita de la que hablábamos hace rato pues va bajando. Y sí, y es justo, o sea, sirve para pagar el seguro, la protección en caso de fallecimiento, pero ya no nos da para generar el ahorro que en un principio planeamos. Eso pasa mucho también. Oigan, ¿quiere agregar algo, Ángel? Sí, que es muy importante entender que una cosa es asegurar y otra cosa es ahorrar. Sí. El seguro de vida va a cubrir una contingencia, un fallecimiento, pero no esperen que al terminar su contrato ustedes van a recibir dinero si no hubo el adicional al ahorro. Claro. Es a lo mejor lo que la gente no entiende, porque ellos contrataron un seguro de vida y están esperanzados de que en algún momento van a recibir un dinero que no existe, simplemente no existe. Si se hubiera contratado desde el principio con la parte del ahorro, entonces sí tienen todo el derecho a recibir esa cantidad, pero eso es muy importante que se quede claro. Oigan, ahorita regresamos a hablar también de seguros muy varios, muy raros, porque le decía yo, se aseguran las piernas de un futbolista. Me están diciendo un caballo de carreras, ¿verdad? Eso es como que muy simple. Farrah Fawcett tenía asegurada la sonrisa, por ejemplo. Pero de veras, hay seguros que suenan hasta increíbles. Uno puede llegar a una aseguradora y decir, tengo esto, quiero asegurarlo, así nomás de buenas a primeras. Ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces habría que preguntarlo. Una más, mi Sandrita. De alguien que sí ha desquitado los seguros, mi tocaya, dice aquí, yo viajo mucho, tengo gastos médicos de hospitalización de casa, de servicios de vida. Tuve cáncer, me apoyó el seguro, afortunadamente ya estoy bien, me chocaron mi auto por accidente. Válgame. Y toda una historia en donde ella clientaza. Este fin de semana, en punto de las 11 de la mañana, desayuna en compañía de los conductores de Diálogos. El sábado nos hablarán de cada una de las emociones que prevalecen en nuestra vida y cuál es su función. Las emociones son la respuesta de las sensaciones agradables y desagradables que experimentamos. Difieren en intensidad y duración y nos ayudan a afrontar determinadas circunstancias con mayor o menor éxito. ¿Enojo, tristeza, miedo, alegría? En ti, ¿cuál es la emoción que prevalece? Escríbenos a las redes sociales. El domingo hablaremos de un tema que a muchas personas les puede parecer poco relevante: el tiempo libre.
¿Eres de las personas que vive ocupada la mayor parte del día? ¿Cuántas horas dedicas a hacer lo que en realidad te gusta? ¿Sabías que por salud mental es necesario utilizar adecuadamente nuestro tiempo libre? Momentos de ocio o administración del tiempo libre es nuestro tema. Compártenos tu opinión. Yo creo que para elegir la mejor cobertura para tu vehículo, hoy básicamente la mayoría de los clientes se mueven mucho por el precio. No necesariamente el precio más barato es el mejor, ni tampoco el más caro es el mejor. El ejercicio que tú tienes que hacer es que puedas cotizar y que sea una cotización rápida, que la puedas generar rápidamente, que tengas como mucha claridad en lo que te está proponiendo la compañía de seguros con lo que realmente necesitas, que se aclaren muy bien los términos, que tú los puedas entender sin ser un experto en seguros. Y algo muy importante es preguntarle a tu agente de seguros su recomendación de cuál sería las aseguradoras más convenientes con las cuales podrías contratar tu seguro de auto. Cuando el cliente quiere comprar un seguro de auto, lo que tiene que tomar en cuenta específicamente, uno, es que sea efectivamente una compañía de seguros autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Dos, que venga específicamente detallado tu unidad, que tu número de serie, el que viene en la tarjeta de circulación, sea tal cual el que se describe en la póliza. Muchas veces también hay que dar el número de motor, lo mismo que coincide el de la tarjeta de circulación con el que viene en la póliza, y lo mismo con las placas. Tienes que tener la certeza en tu póliza, validar que las coberturas que pediste sean las que vienen en la póliza. Si pediste cobertura amplia, tiene que venir la cobertura de daños materiales, robo total, daños a terceros en sus bienes o en personas, gastos médicos a los ocupantes del vehículo, asistencia vial, básicamente que vengan esas coberturas, ¿sí? Y que tengas tu factura para que con esa factura puedas realizar el pago y no tengas ningún problema al momento del siniestro. Continuamos, muchas gracias a todos los que nos han escrito. Nos quedamos leyendo la llamada hace ratito, un comentario aquí en el Facebook Live que nos deja Sandra Medina y dice que ella sí tiene la cultura de los seguros. Afortunadamente me han apoyado mucho, pues en mi casa se quemó, fíjense, me dio cáncer. Afortunadamente ya estoy bien. Me chocaron mi auto en un accidente y me pagaron el auto por pérdida total, la hospitalización de familiares y la defunción de mi esposo. Los seguros nos han ayudado a salvar muchas de estas situaciones. Son diferentes seguros que me han ofrecido, algunos son gratis, otros pago poco, otros están cotizados en dólares. Lo malo es que han ido subiendo, pero aún así no me arrepiento de haberlos adquirido, pues ya vi que me han ayudado y estoy convencida de la importancia, sobre todo de la prevención. Pues qué bendición, pero por otro lado, ¿cuántos sucesos trágicos? Sí, a ella así nos decía que funcionan los seguros, que se pagan la mitad o más de los que están asegurados, pero la otra mitad, que afortunadamente no tuvimos un evento, pues es como, ¿no? El ahorro solidario ahí para apoyarnos. Es el hoy por ti, mañana por mí, digamos, hecho que era como realidad. los antiguos viajeros con las cargas en los barcos y demás. Oigan, a ver, vamos a sentar. Entonces nos dijeron que de los principales son el de auto, por lógicas razones, el de gastos médicos, y hay que asegurar sobre todo a quién es el proveedor o proveedora. Y 3, el de vida, pero lo ponderamos con ahorro. Claro. Ok, ¿en qué nos fijamos antes de contratar un seguro? Se me acerca Juan Cuerdas, yo ni los conozco, y porque ahora resulta que, pues bueno, pues primos, hermanos, tíos que no tienen chamba y no tienen Uber, pues venden seguros. ¿Cómo sé que me está asegurando alguien bien y que la compañía es correcta? A ver, tips. A ver, primero, hay que investigar, bueno, los agentes de seguros tenemos que estar registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Pasan un examen o varios dificilísimo. Los verdaderos agentes de seguros, no cualquiera.
y esto se refrenda además cada 3 años. Tómela. Ajá. ¿No? Entonces, en la página de la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas hay una sección que se llama Busca tu agente, en donde ustedes pueden validar si de veras es agente. Exactamente. Y además, ¿qué experiencia tiene? Es correcto. Uno bueno, de veras los va a aconsejar. Claro. 2, ¿cómo sé que me está ofreciendo el mejor seguro del mercado? Que no haya yo entrado a Conducef, ¿no? A hacer el... ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la herramienta es para utilizarla, es algo que no teníamos en el pasado. Si tenemos la posibilidad de acercarnos a ella, pues eso es lo ideal. Es información al final del día. Sí, claro, el simulador. Son herramientas que no teníamos y que hoy están al alcance de prácticamente cualquiera. Y además le podemos preguntar, a ver, ¿qué me estás ofreciendo tú que no me ofrezcan 10 más? Correcto. No. ¿Cuál es la ventaja de la diferencia? Fíjate, Fer, que también hablando de las diferentes opciones de seguro, nos están preguntando, insiste mucho la gente en por qué a los 70 años ya no aplican los seguros. Otra persona que dice, al cumplir 70 años te quitan el seguro, aunque tengas años pagándolo. ¿El de gastos médicos? Pues yo, no, aquí se refiere al de vida. Pero nos preguntan mucho sobre el seguro de retiro a diferencia de un Afore. Todo esto que abarca la tercera edad. La Afore es un ahorro que nosotros para el retiro, para cuando tengamos la edad. Pero no es un seguro. No es un seguro como tal y se puede confundir contra un seguro de vida o el seguro en donde esperan que al final del contrato pues recibamos. No, son cosas totalmente diferentes. ¿A poco hay un seguro para el retiro? ¿Seguro sí, real? Sí lo hay. Las compañías de seguros tienen ese instrumento o esa opción para que nosotros ahorremos para cuando nos retiremos, pero es otra opción de tantos seguros. No es que realmente un seguro, es como esas cuestiones de ahorro. De ahorro, ¿no? Al final del día, pues yo me voy a retirar y realmente me va a alcanzar con lo que tengo en mi Afore. ¿Con qué ojos? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar mi alimentación, mi medicamento, muchas cosas? Ni tengo Afore, porque hay personas que no están aseguradas por nadie, ¿no? Normalmente, hablando del retiro, es un tema apasionante. Se dice que normalmente yo requiero, para mantener mi nivel de vida que tenía al momento de la jubilación, yo requeriría tener al menos el 70% de lo que yo ganaba al momento de mi jubilación. Eso es lo que yo necesito para mantener ese nivel de vida. Tengo menos gastos que cuando estoy activo. Ok, eso ¿no? Entonces, pero mensualmente. Pero fíjese, bueno, sí, o sea, el 70% de lo que yo ganaba, yo tengo que asegurarlo. Complicado. La edad de jubilación es de 65 años. Ajá. Esa edad de jubilación se estableció hace casi 150 años. No, hombre, que nos la han ido subiendo. Bueno, pero yo no la alcanzo. Qué bueno que no la he alcanzado. Esa edad de jubilación se estableció en una época en donde la esperanza de vida era inferior a 65 años. Ahora la esperanza de vida ronda los 80 años y seguimos con esa edad. Entonces estamos hablando que tenemos que calcular entre 15 a 20 años de vida no productiva desde el punto de vista de salario. Y que debería ser para descansar, ¿eh? Claro. No tener que estar de cerillo en un depender de los hijos o depender ese es el problema, que no hay fuentes de trabajo, terrible. El mismo cuerpo no ¿Y entonces permite? qué proponen? Precisamente para aquellas personas que estén en sus primeros años de actividad laboral, ahí es cuando hay que empezar. Ya me descontaron, compañero. No, nunca, a ver, siempre es más vale tarde que más tarde, pero es muy importante que sobre todo concentrarnos en la gente más joven, que es la que evidentemente le sale más barato ahorrar para el retiro, y la gente que no es tan joven, empiecen ahora. ¿Le quitan los seguros a las personas mayores o es que ya es tan alto el deducible y todo esto? Pues que deja uno de pagarlo. Las pólizas de vida y las pólizas de gastos médicos son vitalicias mientras se paguen. Pero hay que pagarlas. Por supuesto. ¿Y cada cuándo se brincan estos niveles que sube bastante el costo? Pues hay tablas, hay basados en mucho. Pero son generales, casi todas las aseguradoras. Cambiaron las regulaciones hace no muchos años, normalmente era por quinquenios, es decir, entre 25 y 29 años se pagaba una prima, entre 30 y 34 se pagaba otra, ahora es año por año, para que los brincos no sean tan severos como eran antes. Sí, porque luego era imposible pagarlo, ¿eh? Pues digo, era un impacto psicológico muy importante, ¿no? Estamos hablando por el puro incremento por edad, ¿no? En el caso de seguros de gastos médicos, que es el que más se ve afectado por esa circunstancia. Luego tenemos los incrementos por inflación médica, que es un asunto que podríamos tener un programa aquí completo hablando de ello, ¿no? El seguro de vida normalmente se diseñan los productos de tal manera que no crezca la prima con los años, sino que se establece una prima nivelada durante el tiempo que vamos a estar pagando.
pago un poquito de más mientras soy más joven para subvencionar el incremento de primas conforme voy envejeciendo, pero eso ya se planifica de antemano. Y otra cosa que nos preguntan, si practico un deporte extremo, ¿hay algún tipo de seguro? Sí, sí, lo sé. ¿Se contrata por Pero separado? hay que ser muy honestos a la hora de contratar seguros y no aclararlo, ¿eh? Sí. Porque luego descubren que usted era instructor de paracaidismo y pues sí, la cosa se pone más ruda para cobrarlo. Es correcto. Hay seguros prácticamente para todo, son seguros a la medida incluso. Sí. El mercado ya está totalmente abierto. Yo puedo llegar y siempre y cuando pueda pagar ese seguro me lo van a ofrecer. En cuestiones obviamente en donde implica un mayor riesgo, por ejemplo, esta persona que es deportista y puede tener un accidente en cualquier momento, pues obviamente el riesgo va a aumentar y obviamente va a ser un poco más costoso que el de alguien que no practica esa actividad. Pero fíjense que con todo y que me comentaba aquí la compañera que nos visita que hay más de 100 aseguradoras, correcto, yo he visto que no se cubren tantos rangos especializados como en otras partes del mundo. Sí, claro. Por ejemplo, el de buceo, en otra parte del mundo hay una aseguradora nada más para buzos y hasta te manda helicóptero y sabe qué hacer en una descompresión. Y aquí no hemos encontrado ese rubro, ¿eh? Sí, si yo busco un seguro específico para una actividad, probablemente no lo encuentre en el mercado, sino que es una cobertura que es parte de una póliza, digamos, más amplia, ¿no? Todo esto es lo que hay que asesorar, hay que entender primero el cliente, es decir, qué es lo que quiero, cómo vives, qué riesgos tienes, a dónde te estás exponiendo, y sobre eso, como agente de seguros, hay que determinar cuál es la mejor opción. Oigan, siguen habiendo letras chiquitas, creo que Profeco las prohibió. Y todos los contratos tienen que estar, ¿no? Autorizados. Pero normalmente todo este chorote que se aventaban, ¿qué decía? Bueno, las letras chiquitas son cláusulas o condiciones del contrato. Hijo, es que ahí es donde está el demonio, compañero. El detalle, ahí es en donde está la condición, ahí es en donde nos debemos de fijar. Y si están chiquitas, cómprense una lupa. Porque deje de es una lo realidad chiquita. de que ya no leemos. El problema son las palabras. Las palabras. Le juro que yo me he dado a la tarea de leerlos, no entiendo. Esa es la labor del profesional intermediario de seguros. Esa es la labor. Y que tenemos que estar con alguien honesto. Es correcto. Que no dé por hecho que yo también lo entiendo. Es correcto. Perdón, es que justamente alguien nos decía, ¿por qué las pólizas o los contratos son tan largos? No los pueden hacer en menos de 20 páginas. Pues es lógico que todos queremos que venga el detalle, ¿no? De cada una de las cláusulas, pero pues justamente es lo que argumentaba aquí una persona. Jesús Barroso dice, tenemos que pensar en ese viejito que vamos a hacer, porque la verdad nadie lo va a pensar por nosotros. Esto es muy cierto. ¿Por qué hay que tener cuidado con las cláusulas? Porque hay cosas que no se cubren ni aunque las quiera yo pagar extras. Vandalismo. Sí. A mí una vez me pasaron por encima del auto un manifestante, así caminando, y atrás el granadero, y pues rompieron el medallón de atrás del auto. Sí. Claro, la prima hubiera sido de todas maneras mucho más grande que lo que costó el mentado cristal. Pero imagínese que hay... en ese caso muy concreto, las exclusiones tienen como razón de ser evitar, por un lado, abusos, y por otro lado, cosas que, por ejemplo, en gastos médicos, cosas que parecieran gastos médicos, pero que en realidad no son médicamente indispensables. Por ejemplo, no sé, un tratamiento de fertilidad, por ejemplo, o de infertilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pólizas de autos, una exclusión común a todas las pólizas es el vandalismo, las manifestaciones o los disturbios públicos. ¿Hay muchos? Porque dicen que hay muchos acá, pero el tema es... Dicen. El tema es, esa exclusión tiene el sentido de esa exclusión es que es un evento en donde el gobierno, ¿verdad?, de las autoridades, están encargadas de proteger los bienes de la población en caso de disturbios públicos. Por lo tanto, no es una cuestión que la Yo tendría que ir a levantar la denuncia igual que cuando se me truena la llanta por un bache. Exactamente. Igual. Exactamente. Chale. Oigan, y las cirugías plásticas, o sea, en caso de ser porque hubo un cáncer en el rostro. Esa es una cirugía plástica necesaria. ¿Esa sí la cubre el seguro de gastos médicos? Pero si lo que quiero es quitarme las arrugas, no es médicamente necesario. Respingarme la nariz, eso es Voy otra a un cosa. hospital, me atiende un médico, parece un gasto médico, pero no es un gasto médico necesario, es algo electivo, es algo que hago porque quiero, no porque lo necesito. Ok, y entonces ahí se tiene que revisar por qué se está Las haciendo. condiciones generales o los contratos son largos por dos razones. Uno, bueno, porque la autoridad pide un mínimo de condiciones comunes
prestaciones a todas las aseguradoras, y por otro lado es el resultado de toda una experiencia de años, de decenios, de cosas que, pues, mal uso de las pólizas, etcétera, que se va todo eso acumulando en ese contrato, precisamente para protección de todas las partes. Hay quien prefiere seguros de gastos médicos, por ejemplo, extranjeros, Sí. que se consiguen en México. Y ¿esto es recomendable o aguas? ¿O qué dirían ustedes? Aguas, porque si yo estoy aquí lo tengo que pagar en pesos, y si me sube el tipo de cambio, Ya me está va a canijo. incrementar, y ese es el principal problema. El mercado de los seguros se ajusta a las necesidades de su entorno, de su mercado. Incluso podríamos, ¿por qué no asegurar una mascota? Que eso sería de moda hoy en día. Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si existe la necesidad y si alguien está dispuesto a hacerlo, a pagarlo, pues la compañía de seguros va a estar dispuesta a hacerlo, pero siempre y cuando también tenga las condiciones para hacerlo. Oye, y nos faltaron los fraudes en las aseguradoras, los que aseguran a 7 trabajadores. Bueno, esto pasó con uno de los esposos de Esperanza Iris, y luego tumbas el avión, ¿no? Para ver si cobras los 7 Sí, claro, seguros de desde vida. luego. Eso es terrible, pero tienen muy buenos investigadores, ¿no? Sí, Las sí, aseguradoras. ¿Algo más que quieras tú agregar, Sandra, y Nos aquí los compañeros? Bueno, más bien ya nos da tiempo nada más de la gente que está diciendo que sí, efectivamente recomiendan prevenir y considerar tanto las formas de ahorro como el que todos vamos a llegar, si bien nos va, a ser mayores. Pero ¿sabe qué? La información es lo que nos hará fuertes, Sí. incluso en cómo conseguir y qué seguro conseguir. Correcto. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes a por su todos. compañía.